Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy con nuestro invitado Jaime Duarte de CISNE, del Centro para la Investigación sobre la Nueva Era. Jaime, bienvenido al programa. Gracias por la invitación nuevamente. Jaime, voy a comenzar con una pregunta injusta y es que nos expliques de la forma más comprensiva posible qué cosa es este fenómeno llamado la nueva era, para que de ahí entremos a las múltiples cabezas que este fenómeno tiene. Sí, ciertamente es muy complejo. Teólogos, sociólogos, antropólogos han tratado de explicarlo. Lo haremos de tres maneras distintas. La primera, la supuesta llegada en el futuro de Acuario, Aquarius. Es una concepción astrológica y al mismo tiempo de la rama de la adivinación y del ocultismo. La idea de que a partir del año 2012, incluso el 21 de diciembre de este año 2012, vendría una época de alegría, felicidad, buenas vibras, amor automático por decisión de los astros, en sustitución a Piscis, que representaba, de acuerdo con esta misma visión, caos, guerra, contienda, división, muerte. Los que han indagado más al respecto han dicho que en realidad la nueva era lo que propone es el fin del cristianismo o la desaparición de la iglesia, de nuestra religión, precisamente porque no ha logrado resolver los problemas más críticos o agudos del género humano. O sea, 2000 años de nuestra fe a Dios. Una segunda definición es mucho más sencilla de entender como un movimiento sociocultural, donde personas, grupos, instituciones, todas de manera organizada y no, están difundiendo la idea de una nueva conciencia o espiritualidad mundial, alternativa a las grandes religiones, pero específicamente a la religión católica. Y la tercera definición es un poco más complicada o compleja y se refiere a una mezcla, a una mega ensalada de ¿qué? De religiones, de ideologías, de concepciones, de, bueno, todo lo que tú gustes entra como una licuadora que acaba por mezclarse lo dulce y lo salado y que pues a lo mejor esta contiene algún ingrediente que no te gusta, pero que tú te bebes completamente porque tiene unas gotitas allí de vainilla o es muy agradable. Los ingredientes que componen la nueva era, de acuerdo con los expertos, pueden ser 4 o 5, yo los he reunido en 4 grandes vertientes. El orientalismo, filosofías, religiones, concepciones antiguas, pero específicamente hablamos de los grandes credos provenientes de Oriente, el hinduismo, el budismo o filosofías también como el shintoísmo y algunas más. Asia, China, Japón, Corea, la India, todo aquello reunido en este que es el orientalismo. Segundo ingrediente, el esoterismo, entendido como la verdad que está oculta y que solo unos cuantos pueden conocer, a través de simbología, a través de ritos, etc. Aquí es donde yo agrupo las creencias en deidades paganas o creencias en mitologías antiguas. No importa de la región del planeta que se trate, ya sea en la época prehispánica o precolombina, o te puedes ir al antiguo Egipto, o buscar también la creencia en deidades provenientes de Oriente. El tercer ingrediente es la medicina alternativa y la pseudociencia. No es toda la medicina alternativa, pero una gran parte se ha venido contaminando de ella. Y el cuarto ingrediente, que ya comentamos en un programa anterior, es el ocultismo. Es la plaga de nuestro tiempo, con la adivinación, las supersticiones, la magia negra, blanca, roja, lila, hechicería, brujería, el espiritismo y el demonismo. Hay otros componentes, pero me parece que son los más importantes. Entonces, recapitulo, la nueva era se entiende como la llegada de Acuario, una época mejor a la que vivimos, de acuerdo con los astros, un movimiento sociocultural, herético hay que decirlo, por toda la serie de tesis que postula, contrarias a la fe, y finalmente eso, una revoltura, una mezcla o ensalada de todo lo que gustes y mandes, con el orientalismo, el esoterismo, medicina alternativa y ocultismo. Es una manera un poco apresurada, pero muy general de entender este fenómeno actual y que considero yo es el reto más importante para la Iglesia.
Bueno, fantástica explicación, realmente Jaime, fantástica explicación. Me parece que resume de una manera muy clara para tratar de comprender por qué además, dado que esta es una corriente, como tú dices, una corriente sociocultural en donde confluyen estas distintas tendencias y estas distintas formas, ¿por qué se trata de una cuestión tan amorfa, ¿no? Es decir, tan difícil de comprender? Porque no es una ideología exclusiva, es más bien un caldo de donde surgen distintas formas o ideologías que van desde métodos de supuesta curación como el Reiki, a el Feng Shui del que hablábamos en otro programa, que se supone que es el arte de acomodar los elementos en un hogar para que supuestamente la energía positiva se retenga y la energía negativa se libera. Y por otro lado tenemos la cantidad enorme de fenómenos de coaching, ¿no? Es decir, que el coaching en sí mismo, es decir, el entrenamiento, la formación de habilidades para el trabajo, para la empresa, para las relaciones interpersonales, no tienen nada de malo en sí mismo. Correcto. Pero muchas de las corrientes actuales del llamado coaching están inspiradas por estos componentes de los cuales nos han hablado. Entonces, al final, la nueva era se vuelve toda esta gama amplísima que es muchas veces difícil de agarrar, de asir, de comprender, porque nosotros tenemos un fenómeno que es la aparición constante de nuevos gurúes, ya sea occidentales, un autor norteamericano que escribe un libro y que con ese libro se hace famoso y establece unas nuevas técnicas de coaching, o gurús orientales que vienen y que tratan de presentar nuevos caminos o nuevas guías para la vida, ¿no? Entonces, hablemos un poco de cómo todo esta piscina, digamos, esta laguna grande de la nueva era, da lugar a este primer fenómeno sobre el que me gustaría que hablaras, que es el término de los gurúes, de todos aquellos que supuestamente traen una respuesta nueva y novedosa y que implícitamente, cuando no explícitamente, se declaran superiores a la doctrina cristiana, ¿no? Es correcto. Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos fascinados, principalmente en América Latina, con las novedades, con la búsqueda de respuestas a grandes preguntas que generalmente nos planteamos los seres humanos. Pero en ese caminar o en esa búsqueda de verdades, nos topamos con este tipo de líderes que son unos embaucadores, lo digo ya desde este primer momento. Te puedo dar nombres, como Deepak Chopra, Paulo Coelho, que ciertamente sus libros son atractivos porque te hablan de una manera diferente, atractiva, bonita, por justicia debo decir, llenando algunos huecos que nuestra fe no ha tocado o ámbitos en los que desafortunadamente los laicos no hemos participado como deberíamos en la transformación de esas realidades temporales. Entonces cuidamos ámbitos que son fácilmente ocupados por estos pseudo mesías que se hacen llamar así como guías o maestros, maestros ascendidos, avatars, y que nos seducen, el canto de las sirenas, porque manejan un discurso además muy agradable. Tú puedes, tú eres el mejor, no hay obstáculos, ánimo, y de alguna manera abordan temática de valores y humana, no obstante, no dirigida a Dios o simplemente en creer que nuestras propias capacidades son suficientes para alcanzar cualquier meta. Me he encontrado incluso en cursos de superación personal con gurús o maestros que te han dicho, es que tú eres Dios, tú lo puedes todo. El Dios, aquel, el institucional, ese no te da respuesta, tú eres Dios, o Dios habita dentro de ti, pero de una manera tal que la gente acaba pensando que lo puede todo con el riesgo que eso implica, por supuesto, ¿no? Esa arrogancia o soberbia de creer que con la mente o con otro tipo de facultades o poderes lo pueden realizar cualquier cosa, ¿no?
Mira, desde algunos líderes más viejos, tú recordarás a Og Mandino, por ejemplo, hasta otros líderes más recientes, Deepak Chopra, otros más recientes todavía, provenientes de Estados Unidos, con alguno de sus recientes libros. Lo curioso es que cuando vienen a ofrecer su producto a América Latina o a los hispanos, porque hablo aquí también de nuestros hermanos hispanos en Estados Unidos, una de las cosas en las que suelen insistir es que supuestamente no existe ninguna contradicción entre lo que ellos enseñan y el cristianismo. Es decir, uno de los primeros temas que tratan de abordar es la supuesta no contradicción entre sus enseñanzas y el cristianismo, diciendo que no, el cristianismo es una religión, esto de acá es una filosofía de superación personal, ¿no? ¿Cómo ves tú esta aproximación que es más una aproximación de marketing, de mercadeo, que de cualquier cosa, ¿no? Sí, bajo el celofán de la armonización, de todo que hemos platicado, ¿verdad? Armonía, bienestar, salud, paz interior o una espiritualidad que también yo le denomino chatarra, te proponen entonces, en efecto, soluciones a tus problemas. Es que ese es el punto o la raíz de lo que el hombre moderno en esta sociedad laica está buscando, ¿verdad? Soluciones rápidas al momento, fáciles, en las que no adquieras ningún compromiso, en las que no haya deberes u obligaciones, y que todo de manera mágica, rápida, fácil se te pueda dar y ser feliz. Discúlpame, Alejandro, pero eso es un mito genial. Eso no es posible, porque en estos cursos, siguiendo con la línea de la superación personal, no está el esfuerzo, no está el trabajo, no está poner la voluntad, no está el ejercicio de las virtudes. Es simplemente poner tu mente en blanco, concentrarte, para que simplemente con ese buen deseo, la ley de la atracción de Rhonda Byrne, en el famoso libro The Secret, con el solo hecho de desearlo lo puedes lograr. Perdón, pero al menos mi papá, mi mamá me enseñaron, seguramente es tu caso, que para alcanzar una meta, evidentemente, pues hay que planear, pero hay que trabajar muy fuerte, sudar la camiseta. Pues estos maestros o pseudo maestros enseñan lo contrario. Revisan su literatura y además manejan la ignorancia, manipulan, ¿verdad? Aprovechan la ignorancia de la gente que no ha leído suficiente para darse cuenta que hay también pues un engaño. Pero suena muy lindo, suena muy bonito, muy interesante. Y pueden citarte a Jesús, te pueden hablar del Maestro Jesús, pero pregúntales directamente si Jesús es el Hijo de Dios y te van a decir que no. Y ahí encuentras precisamente parte de la trampa de todo este movimiento herético New Age. Claro, algunos incluso te van a decir, sí, es el Hijo de Dios como tú eres hijo de Dios, ¿no? Es decir, hijo de Dios en el sentido de que es un descendiente, discípulo, iluminado, etcétera, pero jamás van a aceptar que Él es Dios. Correcto. ¿No? Jamás van a aceptar que Él es Dios. Así es. Y en mucho de este lenguaje, como tú bien dices, que de una manera bastante avesada de confundir a los cristianos, de confundir a los católicos, es utilizando la presencia o citas o textos de Jesucristo, textos del Nuevo Testamento, de tal manera que parezca que existe esta compatibilidad, ¿no? Sí. Porque existe este problema de aparente compatibilidad que nosotros sabemos, Jaime, que no lo es, por un lado. Y por otro lado, porque estos gurús crecen como hongos. Sí. Te confieso, yo recibo los correos electrónicos que nos mandan a cara y me preguntan, Alejandro, ¿qué piensas del gurú tal? ¿Qué piensas del gurú tal? Tengo que hacer búsqueda en Google porque ni los conozco, son todos nuevos y van apareciendo como hongos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios fundamentales, Jaime, que un católico tiene que tener para distinguir cuándo un gurú, por más nuevo que sea, por más reciente que sea, por más que cite los evangelios, es un gurú New Age y no un autor cristiano? Son varios. Uno de ellos es la terminología que emplean.
Cuando te hablan de vibras, de energías o facultades extranormales, poderes psíquicos, o que el poder reside dentro de ti, cuando ves su modo de vida que prácticamente se han enriquecido, cuando observas también que utilizan métodos de concentración mental, de meditación, yoga, entre otros, o bien sus concepciones acerca de la vida son estas precisamente muy lights, muy sencillas, muy fáciles, cuando rechazan el sufrimiento. No estoy diciendo que el sufrimiento hay que desearlo, buscarlo, pero bajo la concepción cristiana nuestra, entendemos que pues forma parte inherente de nuestra vida y que hay que pues aceptar ofreciéndolo a Jesús en la cruz, pero caramba, o sea, una cosa es esa y otra cosa es, como Anthony de Melo en sus libros, señalar que el sufrimiento es solo un tema mental. Entonces hay que buscar mentalmente quitarlo de aquí, porque además es repulsivo y aberrante. Bueno, yo quiero que se lo diga toda la historia de los grandes santos que hemos tenido en la iglesia, que adornan el cielo de Dios, maravillosas, donde lo que ha sido una característica propia de Dios es su sufrimiento como Jesús y cómo han entregado su vida en el servicio a los demás. Más formas de encontrar o desenmascarar a un miembro de la nueva era, sobre todo uno de estos, es cuando encontramos sus centros holísticos, en donde te ofrecen como un abanico, así todo un menú de respuestas, de resultados para el cuerpo, la mente y el espíritu, integral. Explícanos un poquito qué cosa significa el término holístico, Jaime, para que nuestros televidentes y radioescuchas entiendan más claro aún a qué cosas te refieres. Sí, por supuesto. Hace alusión a entender la realidad como un todo en sí mismo, como la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces la idea es observarlo de manera así, integral. Y eso es lo curioso, porque te encuentras con prácticas, medicina alternativa, que manejan estos, que te cura prácticamente de todo. O sea, eso es lo sorprendente, ¿no? Maravilloso. Oye, pues dime, tener la respuesta a todos los problemas de la vida, a la situación de tu problema de pareja. Bueno, pero si tú tienes una situación difícil de enfermedad, bueno, pues aquí está también este producto que te ofrecen todo. Entonces se vuelve muy atractivo porque lamentablemente ante los resultados que no han encontrado o creen que no encuentran en la iglesia o en la ciencia médica o en todos estos medios que exigen el esfuerzo, el trabajo, pues se vuelve muy atractivo porque puedo entonces como mercado de religiones llegar y tomar lo que más me gusta, lo que es más cómodo, más fácil para supuestamente vivir mejor o ser feliz. Eso es un mito, es un espejismo, no es cierto. Entremos a otro campo interesante que es el de la famosa medicina alternativa. Lo que nosotros sabemos es que existen corrientes de medicina naturista muy limitada, muy específica, donde existen productos naturales que ayudan a mejorar determinadas cosas. En el Perú hay hay un producto que se llama la uña de gato, que se exageran las propiedades que tiene, pero ha demostrado ser un tremendo desinflamante. La cúrcuma, por ejemplo, que se recomienda también como como desinflamantes para personas que tienen menores lesiones deportivas, por ejemplo, en las articulaciones, etcétera. Y existe en consecuencias un rango razonable de medicina alternativa, naturista, que tiene su alcance limitado, claro, y que es legítima en la medida en que está dirigida a curar males específicos muy concretos, sí, y que no ofrecen la transformación de toda tu persona gracias a un conjunto de unas cuantas hierbas, ¿no? Entonces, háblanos un poco de esta rama, esta vertiente del New Age, que es la medicina alternativa como todopoderosa, digamos así. Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, pues esa es una característica, el desear o proponer la curación
o la sanación de todo, ¿no? Y bueno, pues los ejemplos son abundantes. Hablamos, por ejemplo, y vas a ver cómo se liga con el orientalismo, cuando te hablan de otra vez las llevadas y traídas energías. Porque bajo esta concepción de la energía mística o New Age, que proviene de Oriente, basan supuestamente la curación o el diagnóstico de una enfermedad en la acupuntura. Afirman en la India, en China, de donde viene principalmente esta pseudomedicina, que el cuerpo es recorrido por membranas de pies a cabeza que se interconectan, llamados nadis o meridianos energéticos. La sorpresa es que los médicos han hecho tomografías, radiografías, resonancias magnéticas, han abierto el cuerpo humano completo y nunca han visto los mentados nadis. De hecho, les preguntan a los acupunturistas, oigan, ¿son las membranas nerviosas? Reconocen que no lo son, que sí existen y recorren todo nuestro organismo. Entonces, vemos que esto es una creencia budista e hinduista, junto con los llamados chakras. Los vórtices de energía que se señala van desde la punta de la espina dorsal a la frente y que simplemente conectados con los nadis son los que pueden ayudar a la salud. Clavar una aguja significa destapar el flujo de energía positiva en un órgano para que éste se restablezca. Bueno, pues eso es una tomada de pelo, no es cierto. Es en efecto un tema más bien placebo, autosugestión. Esto en la acupuntura, y así podríamos recorrer la reflexología y muchas otras de estas técnicas aparentemente inocuas o inofensivas. El Reiki, que es uno de los más populares, no sé si tienes algún comentario especial sobre el Reiki, porque hay gente que me ha escrito diciendo, mira, yo soy enfermero católico y para poder ayudar mejor a mis pacientes me metí un curso de Reiki y después he escuchado que tú dices que es una cuestión de la nueva era. ¿Puedes explicar mejor en qué consiste, ¿no? Sí, sí, con todo gusto. Primero, la técnica consiste en pasar las manos sobre el cuerpo sin tocarlo, a fin de llevar la energía del chakra fuerte al chakra débil, fíjate. Entonces ya empezamos con una concepción religiosa que no es la nuestra, es oriental. Segundo, qué curioso que cuando las personas acuden por primera vez a uno de estos cursos, talleres para ser maestros de Reiki o terapistas, desde la primera sesión ya salen con las facultades de curar. A ver, dime, no pasaron ningún examen, no hubo ninguna evaluación, no se examinó si la persona tenía la competencia para aplicar. Nada. De los 3 niveles o grados, de acuerdo al inventor japonés, ya sales con esos poderes de curar. Bueno, un sacerdote hoy, el padre Joseph Marie Berline, en su libro La experiencia prohibida, explica claramente que esos son poderes paranormales, es decir, fueron recibidos por los que aplican esta técnica por el demonio. Así lo digo directamente, abiertamente. Son entidades las que curan. Eso explica el por qué con una sola sesión supuestamente ya se puede curar o aliviar a una persona. Que hay que decirlo claramente, ¿eh? Y aquí hago un pequeño paréntesis, regreso enseguida para mencionar. En septiembre del año pasado, en Roma, se reunieron los exorcistas presididos por el padre Bamonte. Y en este evento, al concluir, comunicaron que el demonio no tiene el poder o la capacidad de lograr curaciones milagrosas. Puede ser manejo de los síntomas, o puede ser que la enfermedad aparentemente quede curada o la persona restablecida, pero en realidad no, se retarda el proceso, pero tarde o temprano surgirá de nuevo. Entonces es muy claro porque solo el Señor, el médico de cuerpos y almas, Jesús, nuestro Señor, tiene poder para hacerlo. Entonces, el demonio que quiere hacer los milagros que Jesús hizo, pues toma a las personas para lograrlo, sobre todo cuando no es bajo el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles nos habla cómo los discípulos, los 12 y sus seguidores imponían manos y curaban. Pero no lo hacían con Reiki, no lo hacían con pranoterapia o con cualquiera de estas técnicas que hoy se emplean de la energía mística New Age, en lo absoluto. No eran fuerzas secretas u ocultas, era la gracia de Dios y la misericordia de Dios en su santo nombre la que lo lograba. Estos gurús o supuestamente médicos
lo que hacen es entonces manipular energías que sabemos no existen, así lo manejan, pero en realidad son fuerzas que da el demonio para lograr estos prodigios. Y en consecuencia, si no hay una curación, en realidad hay un desplazamiento de síntomas, un retraso de síntomas, y es una de las razones por las cuales al final estos métodos no terminan nunca con curaciones conclusivas y absolutas. Así es. Y te pongo ahora otro ejemplo. Hubo un varón que en cierta ocasión en un templo que estaba ayudando a una de estas pláticas, me interpeló y me dijo, a ver, entonces, ¿por qué fui curado de tal enfermedad? Diabetes. Bueno, a ver, dígame, ¿usted es creyente? Sí, soy muy católico. Bueno, esto de muy católico yo siempre lo pongo entre comillas porque no sé qué entiende o cómo define esto de muy católico, ¿verdad? Bueno, y me dijo, yo voy a misa todos los días y todos los días comulgo. Ah, ya está la respuesta. Me está diciendo, por tanto, que si usted fue curado por acupuntura, ¿la aguja tiene más poder que el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Eso es lo que me está diciendo? Bueno, porque el Señor puede hacer esos prodigios. Yo he hablado e incluso platicado con el padre, autor de Suma Demoníaca, José Fortea, padre Fortea, español. Y él me ha hablado cómo en los exorcismos las personas que han practicado acupuntura tienen problemas físicos, no solo disfunción eréctil, sino problemas ya también de infestación diabólica. Son más difíciles de poder liberar en los ritos exorcistas. Entonces, hay como vemos, algo de trasfondo. Dicho de otro modo, estamos creyendo más en fuerzas y en concepciones o cosmovisiones religiosas ajenas a la nuestra que en el poder de nuestro Señor contenido en sus sacramentos. ¿Cuáles son las confusiones, cuáles son las corrientes nueva era más de moda que actualmente ustedes enfrentan y sobre las que reciben la mayor cantidad de consultas? Estas que mencionamos, todas las que entran en el campo de la medicina alternativa, eso es una parte. La otra, en lo que se refiere a estos temas hoy de la meditación y también, bueno, asociado con la yoga y también mucho, lo platicamos en un programa anterior sobre supersticiones. Son de las más comunes, pero debo decir también que en este campo de la nueva era vamos por niveles, es decir, como mencionamos en el bloque anterior, arrancamos con el orientalismo y así vamos, ¿verdad? Con la medicina alternativa, el esoterismo, hasta que llegamos al ocultismo, es decir, esto se va agravando, se va haciendo cada vez más peligroso. De estos 4 ingredientes recibimos múltiples consultas, pero lo más popularizado hoy, en efecto, es el tema de la salud, de la superación personal. ¿Y cómo hago para salir de este problema? ¿O estoy enfermo? Y entonces, desesperados, pues la gente está buscando soluciones alternas o complementarias o simple y sencillamente las que considere que pueden ayudarle cuando no es así. Entremos a un tema complejo y donde la nueva era ha hecho una incursión en un área muy importante que es en el área empresarial. Y me refiero con los numerosos programas de coaching. Sí, sí. El coaching, o sea, que viene de entrenar o preparar, no es un término en inglés, coach es el entrenador, ¿no? El coaching se ha presentado mucho como una forma de poder desarrollarse personalmente en el ámbito profesional, tener éxito en el ámbito profesional, un ámbito muy importante porque del cual dependen estatus y bienestar económico, entonces sí, no es poca cosa. Y en este ámbito del coaching existen muchas ideas que se vienen difundiendo en base a autores, la mayoría de ellos norteamericanos, en base a técnicas de entrenamiento, que tienen, sin embargo, un verdadero contrabando ideológico. ¿Podrías hablarnos un poco del coaching y
de los tipos de coaching que hoy en día se aplican, incluso empresas que hacen entrenamiento para su personal, contratan a alguien para que apliquen una determinada escuela de coaching, porque hay varias. Muchas, sí. ¿Cómo distinguir cuáles son los elementos que permiten que un católico descubra esto es nueva era y esto entra en colisión con mi fe? Claro, qué buena pregunta. Verás, es importante saber, antes de aceptar ser dirigido, someterse bajo disciplina, obediencia al coach, es importante saber a qué rama pertenecen. Hay varias escuelas, por decirlo así. Entonces, voy a recibir un coach ontológico. ¿A qué se refiere? A mi ser, a mi esencia. Voy a recibir un tipo de asesoría personal que tiene que ver más con finanzas personales, o este tipo de asesoría va más a la construcción o fundación de una empresa. Depende de la rama. Yo me he encontrado ahora con supuestamente expertos en coaching que tal vez saben de finanzas, tal vez conocen de empresas, pero complementan su saber con algunas de las técnicas como hipnosis, programación neurolingüística, que mezcladas con este tipo de filosofía o creencia New Age, confunden a la gente y lejos de encontrar realmente su misión en la vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que hacen es perderla. Una de las técnicas que se emplean, por ejemplo, en esto es el eneagrama. La idea, pues, es descubrir primero quién eres, tu personalidad. Muchos no lo hacen, pero hay no solo técnicas, sino hay estudios serios profesionales en el mundo de la psicología que han indagado mucho acerca de la personalidad constituida por temperamento y carácter, más la identidad. Bueno, pues el eneagrama no contempla estos tres elementos fundamentales de la personalidad de un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues a ti te dicen que eres explorador bajo su tipología o eres triunfador, pero pues sucede que a la hora de revisar, ¿no?, y aplicar el diagnóstico de esta creencia y utilizada como forma de crecimiento personal de Oriente a Occidente, pues te encuentras que no corresponde a la realidad. Me ocurrió con un empresario. Me dijo, oye, Jaime, yo soy empresario exitoso. Y de acuerdo con el test que apliqué, aquí me dice que debe haber sido pacificador. Entonces los que enseñan el eneagrama te dicen que tienes que desprogramarte. O sea, es decir, tienes que regresar a ser pacificador como naciste. Con el paso de los años te confundiste, te perdiste, la realidad te perdió. Entonces tú no puedes ser exitoso. A ver, tú explícame eso. Claro, esto es un engaño cuando encuentras que Gurdjieff, que trajo esto de Oriente, lo utilizaba como una forma de contacto, de reconocimiento entre ocultistas. Y Oscar Ichazo, de nacionalidad ecuatoriano, él dijo que la tipología o los 9 tipos se los revelaron los muertos en una sesión espiritista. Bueno, el que muere va a cielo, purgatorio e infierno. Fueron los demonios los que dieron a conocer esta información. Y a mí me entristece que hay sacerdotes y algunas órdenes religiosas importantes, como la Compañía de Jesús, que ha abrazado esto, lo ha hecho propio, y en lugar, pienso yo, de dedicarse a una estupenda dirección espiritual o una gran confesión, pues están enseñando eneagrama para evitar que la persona caiga en pecado o para mejorar su crecimiento espiritual. Y yo, con todo el respeto y cariño que tengo a ellos, porque ciertamente tenemos ejemplos maravillosos de estupendos sacerdotes jesuitas, bueno, pues debo decir que esto particularmente es un error. Entonces, regresando pues al coaching, depende entonces qué tipo de coaching voy a recibir. ¿Quién es el maestro o el instructor que me va a guiar durante ese proceso? ¿Qué me pide que haga para que la instrucción o el objetivo que quiero alcanzar se logre? El fin no justifica los medios. Trátese del tipo de coaching que sea. Son 3 características que pienso yo deben tener muy presentes. Por tanto, coaching en sí mismo no es que esté malo. Desafortunadamente, la nueva era, que hoy lo aborda casi todo el campo del ser humano, pues ha enfocado a esto
al coaching también su visión o cosmovisión. Háblanos un poco de la llamada programación neurolingüística que está muy de moda y que mucha gente tiene una aproximación positiva, optimista de ella. Explícanos un poco en qué consiste. Sí, sí, claro. La he analizado con detalle. Debo decir con justicia que dentro del mundo de la neurociencia, que es un tema fascinante, es decir, cómo explicamos el comportamiento humano con base en la percepción de nuestro cerebro de la realidad a través de los 5 sentidos, la programación neurolingüística en una de sus etapas, que es el diagnóstico, lo que hace es encontrar cuál es el canal sensorial por medio del cual tú o yo captamos la realidad. Es decir, si somos más atentos a aprender a través de la vista, por el oído o por el tacto, que junto con el sentido gustativo y olfativo conforman la parte sinestésica o cinética. Son 3 grandes formas, de acuerdo con esta, de aprehensión de la realidad. Eso la ciencia lo enseña y de verdad es fascinante, que todos nos adentráramos a conocer la maravilla de lo que es la creación del hombre, el cerebro humano. Bueno, pero otra cosa muy diferente que hace la programación neurolingüística o PNL es cuando, conociendo la manera en la que tú aprendes la realidad, emplea técnicas para lograr que un concepto, una idea se arraigue en tu mente. Vamos a poner el ejemplo. Tal vez nos consideramos personas inútiles. Hay gente que dice que soy un tonto. No, no eres tonto, es que tal vez no eres bueno para desarrollar cierta habilidad. Bueno, entonces, vas a la sesión de PNL para que el maestro te diga, hay que programar tu cerebro para que deje de pensar esa idea equívoca. Entonces repite constantemente, soy inteligente, o no soy tonto, no soy tonto, no soy tonto, no soy tonto. Bueno, cuando eso ocurre y el aprendiz o el paciente no logra desprogramar esa idea que trae de que es un tonto, entonces emplean la hipnosis o emplean técnicas New Age a fin de que destierres esa idea de tu mente. Es que tú eres Dios, tú no eres tonto, tú eres Dios. O tú puedes sanar tu vida. Es cierto que hay sugestión y es cierto que el cerebro ejerce una influencia poderosa sobre nuestro organismo. Eso es innegable. Pero el utilizar recursos nueva era o técnicas orientales de meditar constantemente para evadir la realidad, para no centrarme en centrarme en la nada como una forma de resolver mis problemas, ya empezamos a encontrar contaminación New Age. Este es sumamente interesante porque es bastante popular, sobre todo en los programas de coaching, ¿no? Y en los programas de coaching vinculado con estos, te hiciste de paso una advertencia sobre la que te pediría, si puedes, Jaime, que profundizaras, que es el llamado coaching ontológico. Común. Viene es decir, la ontología como el estudio del ser o de la esencia de la persona. Lo que procura es buscar tu sentido de vida, o sea, cuál es tu razón de vivir y cómo ayudarte a ser feliz. Desafortunadamente no van a la raíz de lo que es la persona en cuanto a criatura, imagen, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, otra vez, como también entra aquí la psicología, depende qué corriente es la que vas a adoptar. La corriente o la filosofía de Nietzsche, la corriente materialista o aquella que dice que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, dependiendo de esa visión que se forje en tu vida, será la manera de referirte a ti y tú al mundo y a tu realidad. Imagínate entonces con estas visiones equívocas de que no contemplan al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, redimido, ciertamente falible, herido por el pecado original. Entonces te pierdes porque pueden hacer de ti un superhombre o creerte un superhombre encima de los demás con una actitud arrogante o soberbia, o pueden incluso decirte que no eres nada, que no vales absolutamente nada y que por tanto debes ser resignado a que te humillen, a que te maltraten, a que te pisoteen. Entonces, dependiendo de esta visión del ser,
será la manera en la que tú crees o empieces a formar pues, tu visión del mundo. Yo ofrezco un tipo de coaching que va hacia lo que es realmente la persona humana, con su dignidad, con su trascendencia, con su libertad, entendiéndonos como heridos por el pecado original, la concupiscencia, toda esta parte, pero hermosa cuando encuentras que el objeto de tu amor y la razón de ser de tu existir es nuestro Señor, Dios nuestro Señor. Entonces, le imprimes, sí, claro, la idea de salir adelante pese a los obstáculos, del entusiasmo, pero todo bajo una concepción que pienso y considero yo es una visión totalmente cristiana. Y la verdad es que cuando hablamos de cristianismo bajo nuestra concepción católica, ¿qué te puedo decir? Somos totalmente nuevos, somos otros. Finalmente es buscar un encuentro con Cristo vivo. Jaime, efectivamente el coaching ontológico, como bien señalas tú, ontológico significa referido al ser, a la esencia de lo que somos, para partir de ahí construir lo que podemos llegar a ser, ¿no? Y obviamente el punto de partida doctrinal o ideológico de quiénes somos, como tú señalabas, o la visión de que el hombre es el lobo del hombre, o la visión del superhombre alejado de Dios de Nietzsche, efectivamente van a tener consecuencias en cómo eres orientado y en qué dirección eres orientado. De las formas de coaching más populares que tú ves en América Latina, ¿cuál es la ideología dominante que tú ves dentro del ámbito de la nueva era? ¿Cuál es el coaching? ¿Cuáles son las características, la ideología que está detrás de los coaching más populares en el marco de la nueva era? Pues son nueva era, es decir, dada la complejidad, encuentras que el coaching ontológico es el que toma o retoma de todas estas ingredientes New Age lo que más le acomoda. Si va a tratar el tema mental, acude a fórmulas como esa de que tú creas tu propia realidad o te va de la misma. Si va a atender la parte nutricional, entonces te va a decir que tú debes ser vegetariano porque la carne en sí misma es mala y no puedes tomarla nunca más, bajo la concepción hindú. Si partes del tema de tu espíritu, entonces van a tomar todo aquello que tenga que ver con sentirte bien, estar en paz con todos, pero bajo una concepción totalmente ajena a la problemática de no interesarte en el servicio a los demás, de participar o de sufrir por hacer bien al otro, de caridad y entrega generosa a todos. Es el coaching ontológico el que yo considero el más peligroso, el que es más popular y al cual cada vez más personas se están integrando. Por eso la idea de ofrecer tu servidor como una, vamos a decir, como una alternativa a todos estos servicios que se están ofreciendo actualmente en el mercado. O sea, desde Cisne ustedes están ofreciendo una alternativa de un coaching que sea inspirado en los valores de fe y en la visión cristiana del hombre. Así es, de la dignidad de la persona humana. Fenómeno, excelente, sí. Excelente. Te felicito, Jaime. No sabía esto, no sabía de estas cosas de Cisne. Yo me informé mucho a través de la página web y de las alternativas y de los cursos que han venido dando, pero esto efectivamente me parece importante porque los católicos tenemos que comprender que la nueva era es un desafío multiforme que está por todos lados. Pero es un desafío frente al cual nosotros no solamente debemos responder con cautela, sabiendo que es, sino con alternativas, con propuestas. Me gustaría que hicieras una reflexión al respecto sobre las alternativas que nosotros los católicos debemos dar a todas estas distintas visiones que son en el fondo propuestas y caminos de felicidad que son ajenos al camino de felicidad que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Bueno, pues la idea es contemplar, por tanto, tener en primer lugar la concepción real de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esto nos va a ayudar a tener, por tanto, una visión mucho más completa, más que holística, más cristiana, trascendente. La razón de ser, de por qué estamos aquí en esta vida, encontrar nuestra misión.
Y si todavía estamos en una edad en la cual no encontramos el llamado de Dios a la vida religiosa o la vida pues consagrada, como la vida matrimonial, bueno, pues es entrar en ese proceso o fase, ¿no? Entonces yo diría que este es un primer elemento a considerar. Un segundo, tomar de lo que son las virtudes humanas, cardinales y teológicas. Las personas no se dan cuenta que con el tiempo, con la repetición de los hábitos buenos o malos, forjamos costumbres y de esa manera también la manera de comportarnos y de ver la vida. Entonces, si trabajamos en buscar cuáles son nuestras deficiencias, nuestros errores, aquello en lo cual necesitamos crecer, entonces hablamos de un tema de superación real, pero pidiendo la gracia de Dios para que me ayude a vencer mis inclinaciones, mis apetitos y pues todo lo que es la carne, como la virtud de la templanza nos ayuda en eso. Entonces voy a entender que hay un ejercicio donde pongo mi voluntad y Dios pone el resto. Entonces, como ves, no nos hemos salido de esta esfera. Un tercer elemento o factor que puede ayudarnos es concentrarnos en la problemática de nuestro entorno. ¿A qué me refiero? Temas como pobreza, injusticia y todo aquello que afecta ciertamente nuestro entorno, bajo una visión de la doctrina social cristiana, es como podemos atacar estos problemas y resolverlos. Es decir, si has observado con calma, hemos hablado del ser al hacer, del salir al encuentro del otro, pero partiendo de una realidad concreta de quién soy y qué es lo que quiere Dios de mi vida. Cuando, al menos en mi vida personal, he llevado a ejecución estas tres grandes formas o esferas, pues me permite entender mejor mi entorno y, por supuesto, actuar en consecuencia, viendo en el otro también a nuestro Señor, a Jesús. Créeme que es totalmente una visión radicalmente diferente a lo que hoy el mundo nos ofrece. Espero que me haya dado a entender. No, completamente, Jaime, absolutamente. En el último minuto que nos queda, sí, me gustaría que justamente nos dirigieras una última exhortación sobre lo que significa la gran diferencia con el New Age de la visión cristiana, que nos lleva a salir de nosotros mismos, a dejar de estar concentrados en nosotros mismos para salir al encuentro del servicio de los demás a través de la caridad y las obras de misericordia. Sí. Bueno, pues con esta visión cristiana nosotros podemos más fácilmente y con la ayuda del Señor Espíritu Santo encontrar el origen de los males que hoy aquejan al mundo. El catecismo tradicional, antes del que tenemos actualmente, nos decía que los enemigos del alma son el demonio, la carne y el mundo. Entonces, bajo esta visión, comprenderemos que la nueva era también es una de las formas actuales que emplea el demonio para alejarnos de la vida real, de la felicidad y del camino a nuestro Señor. Si estudiamos nuestra fe, si acudimos a los sacramentos, si buscamos siempre ser analíticos de la realidad que se nos presenta, el sentido común o la razón, estoy seguro que serán importantes aliados para que pues no solo descubramos si hay alguna trenta o engaño en todo esto, sino que aprendamos a realmente ser felices como auténticos hijos de Dios que el Señor quiere. ¿Para qué? Para vivir felices sirviendo en esta vida y, como decía también el catecismo, ser felices en la otra, alabando y sirviendo a Dios por los siglos de los siglos. Efectivamente, 100 por 1 acá, que nos ofrecen el 100 por 1 acá cuando se hace obra de caridad y la vida eterna, ¿no? Sí, pues esa es la invitación y el llamado. En el Cisne estamos comprometidos con la verdad con B minúscula y la verdad con B mayúscula, que es Cristo, que Él nos dijo, ¿verdad? Que la verdad os hará libres. Y pues invitamos a nuestros amigos a que consulten nuestro sitio web, nuestras redes sociales y también nuestra página, para que vean que pues esto hemos platicado, es muy general tal vez, pero ahí pueden profundizar más acerca de estos tópicos, de todo lo que actualmente hoy desafortunadamente representa este desafío mayúsculo para la Iglesia en este siglo XXI. Y por supuesto, pues estamos atentos también a resolver sus preguntas particulares por los medios que se han plasmado aquí. Yo te agradezco de verdad toda esta difusión de este importante medio en Cara a Cara y felicitarte por tu labor
como nuevo evangelizador al que nos invita a la iglesia. Muchas gracias, Jaime. Y definitivamente felicitaciones por el tema tan importante que has dado, porque es un tema tan oscuro y que necesitaba tanta clarificación, que realmente has traído muchísima luz para la comprensión de estos temas, y que yo sinceramente espero que nuestros hermanos y hermanas hayan podido comprender y clarificar en el medio del bosque de propuestas y confusiones que se nos presentan, entender cómo la nueva era asoma su cabeza por miles de lados y sepamos evitarlos para seguir al único Señor Jesucristo y a la única iglesia. Hasta la próxima.